Buenos días compañeros, el día de hoy venimos a presentar un seminario realizado por José Antonio Pérez Soto y mi persona Laura Alejandra Mejía Malaver. En este seminario hablaremos acerca de la exergía del producto sólido obtenido por la pirólisis del marabú y el bagazo de caña de azúcar. Este artículo es presentado por los autores que podemos ver en pantalla, junto con sus respectivos datos de contacto y las universidades afiliadas a estos investigadores. Algunos de ellos son Bárbaro Finel Medina Álvarez, Pablo Roque Díaz, Ángel Rubio, Hidalberto Herrera Moya y Rolando Sansi. En la introducción mencionamos que el empleo de la biomasa como fuente de energía renovable se ha convertido en un tema de gran relevancia debido en gran parte al interés que tienen Estados Unidos y la Unión Europea en disminuir el uso de combustibles fósiles. Las tecnologías de termoconversión de biomasas han demostrado que la pirólisis y la gasificación del bagazo de la caña de azúcar y de otros residuos agrícolas pueden significar una gran fuente de obtención de energía si éstas se muestran más eficientes que la energía que actualmente se obtiene por los combustibles fósiles. El objetivo del artículo que estamos analizando aquí es determinar las pérdidas energéticas que ocurren durante las etapas de la pirólisis de la biomasa previo a la gasificación de la biomasa. Con este fin, se compara la eficiencia de termoconversión de diferentes biomasas a través del análisis exergético. Pero entonces, ¿qué es la exergía? Bueno, también denominada disponibilidad o energía disponible, la exergía, según la termodinámica de Cengel-Volz, es la cantidad de energía que podemos extraer como trabajo útil. El resto de la energía es finalmente descartada como energía de desecho y no debe ser considerada en estudios posteriores. Exergía no es lo mismo que energía. Es así como, por ejemplo, la atmósfera contiene grandes cantidades de energía, pero nada de exergía, porque esos sistemas, como los que se muestran en la imagen a la derecha, donde las condiciones del sistema son iguales a las condiciones de los alrededores inmediatos, y además no hay energía potencial en movimiento, entonces la exergía va a ser igual a cero. ¿Para qué nos sirve el análisis exergético? Bueno, pues el creciente conocimiento acerca de que los recursos energéticos mundiales son limitados, como ya había mencionado, pues han provocado que muchos países reexaminen sus políticas de energía y tomen medidas drásticas para evitar el desperdicio. También ha desatado el interés de la comunidad científica para considerar más de cerca los dispositivos de conversión de energía y desarrollar nuevas técnicas que permitan utilizar mejor los limitados recursos que existen hoy en día, así como también el reconocer el potencial energético utilizable a partir de algún recurso, en este caso pues el bagazo de caña y el marabú, es fundamental para estimar la viabilidad de proyectos. El análisis exergético sirve a modo general para medir con mayor precisión los gastos energéticos que ocurren dentro de procesos térmicos. Problemática y contexto. En el estudio se emplean dos sustratos diferentes. Dichotratsis cirinea, que es la madera de marabú, o el bagazo de caña, que abreviaremos como BCA. El marabú, que lo podemos ver en el lado izquierdo de la pantalla, es una especie originaria de África del Sur, perteneciente a la familia de Mimosaceae. Las propiedades físico-mecánicas de esta madera revelan que es de alta densidad, dura, pesada y resistente. La madera de marabú tiene un alto poder calorífico debido a que es usada para crear carbón de marabú, un carbón que no produce chispa y es de larga duración, además de que se caracteriza por dejar un agradable aroma en las comidas que se cocinan con él. Esta madera se ha convertido en una de las peores plagas de la actividad agropecuaria, no solo por su propagación desenfrenada e invasora, sino también por las numerosas espinas presentes en los troncos y ramas, lo que dificulta su eliminación. En países como Cuba, este tipo de madera se ha propagado con mucha intensidad, afectando objetivos económicos específicos, fundamentalmente los agropecuarios. La inversión de esta planta llegó a ocupar casi el 50% del área agropecuaria del país cubano. Por otro lado, como podemos ver en el lado derecho, el bagazo es el residuo de la materia que queda luego de que la caña de azúcar se le extrae su jugo azucarado. Este es empleado en la fabricación de papel y puede obtenerse fácilmente en Cuba debido a su clima y a su abundancia en tierras fértiles. De hecho, las plantaciones de caña de azúcar en Cuba cuentan con más de 560.000 hectáreas en todo su territorio.
En este artículo también presentaremos los valores de exergía de los carbonizados de la madera del marabú y el bagazo de caña. Estos carbonizados se obtienen a través de un proceso que denominamos pirólisis y que consiste en la descomposición de la materia orgánica mediante el calentamiento a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. Este proceso involucra cambios físicos y químicos irreversibles donde solo queda el carbono como residuo. Dentro de los materiales y el tratamiento de estos materiales, tenemos que, como ya se mencionó antes, la biomasa estudiada es la madera de marabú, el bagazo de caña y un carbonizado de ambas biomasas. Para el desarrollo del artículo, las muestras empleadas se demolieron y se tamizaron en diferentes diámetros entre 0 y 8, entre 0,8 y 2 milímetros. Luego se sometieron al proceso de pirólisis que se llevó a cabo en un reactor de lecho fijo que se introdujo en el horno eléctrico que le proporcionaba calor a una velocidad de unos 5 grados Celsius por minuto y un flujo de nitrógeno de 100 mililitros por minuto. El tratamiento térmico se realizó durante 60 minutos a diferentes temperaturas entre los 20 y 800 grados Celsius. Luego se dejaron enfriar hasta alcanzar una temperatura ambiente, manteniendo el flujo de nitrógeno. Métodos. En el artículo se presentan unas vías de determinación de la exergía química de los productos sólidos obtenidos de la pirólisis de estas biomasas a distintas temperaturas de carbonización, siguiendo las fórmulas de Starwood y Stirlinska mediante el uso de valores determinados experimentalmente en el análisis elemental y los rendimientos en ASA de los procesos de carbonización. En el artículo se emplearon dos métodos. El primer método por determinación del calor específico de combustión. Para el análisis elemental de las muestras vírgenes y sus carbonizados se utilizó el analizador de carbono Carlo-Herba Efficiency EA1118 para informar los datos de humedad y ceniza. Este analizador es el que podemos ver en el lado derecho de la diapositiva. Mientras que para la determinación del calor específico de la biomasa virgen y sus carbonizados se emplearon métodos basados en la composición elemental de las biomasas. Dentro de los cálculos que se realizaron para la realización del artículo, tenemos la fórmula empleada para el cálculo del calor específico de combustión de la biomasa inicial desde la temperatura de ambiente hasta los 250 grados Celsius, la cual es la ecuación 1 de Kuckerman. Como vemos, es QS igual a 284.03 multiplicado por el porcentaje de carbono más 932.47 por el porcentaje de hidrógeno menos 1.17 por el porcentaje de oxígeno. En el caso de la ecuación 1 es para el cálculo del calor específico de combustión de los carbonizados para temperaturas mayores a los 250 grados Celsius, que es propuesta por el Instituto de Gas Technology, que como vemos es QS igual a 341.53 por el porcentaje de carbono más 1325.25 por el porcentaje de hidrógeno más 88.83 menos 15.33 por el porcentaje de IDA menos 120.06 multiplicado por el porcentaje de oxígeno más el porcentaje de nitrógeno. Para ambos casos, los valores calculados se expresan en kilojoules sobre kilogramo. Para una corriente de materia, la exergía se compone de las exergías inercial y las exergías sustancial, que se calculan como vemos en la imagen superior. La exergía inercial es igual a la exergía cinética más la exergía potencial, y la exergía sustancial por su parte es igual a la exergía física más la exergía química. Para la mayoría de las sustancias, la exergía química se puede leer en tablas. Sin embargo, esto no aplica para combustibles, por lo cual en este estudio se requirió el uso de la ecuación 3, donde I y J son el número de elementos de los productos iniciales y finales de la reacción. Usar esta fórmula exige conocimiento de las fracciones molares de cada uno de los elementos que intervengan en la reacción de combustión, además de que se necesitan los datos termodinámicos de la entalpía y la entropía de los productos iniciales y finales de la reacción. Es por esto último que suele ser complejo utilizar esta ecuación. Entonces, para contrarrestar esta dificultad, se emplea una correlación de la exergía química de los combustibles con su poder calorífico inferior, y esto es la ecuación 4. El parámetro Phi depende de la composición química y del tipo de relación existente entre el carbono con el resto de los componentes que hayan dentro del combustible. Para el cálculo del parámetro Phi, en el caso del marabú, se utilizó la fórmula referida a las maderas, que es la ecuación número 5 que tenemos en la parte inferior de la pantalla.
El bagazo de caña o BCA se consideró como un residuo agroindustrial, por lo cual se escogió la fórmula de la ecuación 6 para calcular su phi. En el caso de los carbonizados de ambas biomasas, la fórmula del cálculo del parámetro phi fue la ecuación 7. Y para el cálculo del poder calorífico inferior se emplearon los datos reportados en la tabla 1 que se mostrará en la sección de resultados y la fórmula de la ecuación 8 que es la fórmula que vemos para el cálculo del calor inferior, que es igual a el QS menos una lambda multiplicado por M más 9H, donde lambda es el calor latente de vaporización del agua, M es la humedad presente en la biomasa y H es la fracción de hidrógeno. Resultados. En esta tabla se muestra el análisis elemental de la madera de marabú y el BCA con sus respectivos carbonizados a las diferentes temperaturas de pirólisis. Aquí, a mano izquierda, podemos observar cómo el contenido de carbono aumenta junto con el aumento de la temperatura de la pirólisis para ambas biomasas. De la misma manera, el contenido de hidrógeno y de oxígeno disminuyen debido a la formación de compuestos volátiles como monóxido y dióxido de carbono. Esta pérdida podemos verla más evidente en los carbonizados de marabú. También podemos ver un aumento en los valores de QS que llamaremos al calor específico de los carbonizados con respecto al calor específico de las biomasas, lo que convierte a estos carbonizados en combustibles de mayor densidad energética. Por otro lado, la etapa de mayores efectos de la temperatura se da entre los 200 y 400 grados Celsius, ya que pertenece a la etapa de rompimiento de las estructuras moleculares de la celulosa, y debido a esto, los valores del calor específico tienen un aumento significativo. Sin embargo, pasados los 600 grados Celsius, estos aumentos se estabilizan y solo se genera un leve incremento de estos. Efecto de la temperatura de pirólisis sobre la exergía de los productos sólidos obtenidos. En esta tabla, a mano derecha, podemos ver los valores de la exergía para las diferentes temperaturas de pirólisis. Es posible apreciar que el aumento de la exergía se produce mayormente en la madera de marabú con respecto a las exergías obtenidas con el BCA. También es notable que a partir de los 400 grados Celsius el aumento de la exergía es mínimo, por lo que puede concluirse que por encima de esta temperatura el beneficio que se genera es de poco interés debido al poco incremento que se logra en su calidad. Destrucción de exergía. El incremento de la exergía específica significa que la pirólisis convierte las biomasas en combustibles de mayor calidad con respecto a la biomasa inicial, pero de forma simultánea el proceso de carbonizado va de la mano con una disminución en el rendimiento de la masa, como se puede apreciar en la figura 1 a mano izquierda. En esta imagen podemos apreciar las curvas de comportamiento de la exergía específica del marabú y sus carbonizados a diferentes temperaturas de pirólisis, que está representada por la línea azul con puntos azules. También la exergía por fracción de masa del carbonizado, que será la línea azul con puntos amarillos, y la destrucción de exergía correspondiente a cada temperatura, que será la línea rosada de puntos rosados. La destrucción de exergía es un paso obligado en las transformaciones de energía, pero esta destrucción es proporcional al incremento de la calidad del carbonizado. Por esto, es importante evaluar hasta qué punto vale la pena destruir exergía contenida inicialmente en la biomasa con el fin de aumentar la concentración de energía en un nuevo combustible. Sin embargo, no debe olvidarse que, aunque se llame exergía destruida de la biomasa inicial, esta aún tiene una fracción aprovechable que se escapa con los gases que se liberan durante la pirólisis y que puede ser aprovechada en forma de calor. Este tipo de investigación es sugerida por los autores de este artículo.
destruir exergía contenida inicialmente en la biomasa con el fin de aumentar la concentración de energía en un nuevo combustible. Sin embargo, no debe olvidarse que, aunque se llame exergía destruida de la biomasa inicial, esta aún tiene una fracción aprovechable que se escapa con los gases que se liberan durante la pirólisis y que puede ser aprovechada en forma de calor. Este tipo de investigación es sugerida por los autores de este artículo. Exergía versus calor específico. En la figura 2 podemos ver la relación entre el calor específico y la exergía durante la pirólisis de la biomasa de Marabú, donde la exergía está representada por las líneas de color azul y el calor específico por las líneas de color morado. Aquí podemos observar que sin importar el rango de temperatura escogida, siempre existe una diferencia entre ambos. Valores que son poco significativos para las temperaturas de pirólisis menores a 340 grados Celsius, pero que con el aumento de la temperatura la diferencia se hace mayor, lo que nos lleva a concluir que en los cálculos del balance exergético no se deben confundir los valores de exergía con los de calor específico, pues puede conllevar a errores notables en el análisis. Dentro de las conclusiones del artículo tenemos que el tipo de biomasa influye en la distribución de los productos durante la pirólisis, también que las muestras de Marabú poseen un mayor rendimiento en masa y en calor específico en los rangos de temperatura trabajados en el artículo que el bagazo de caña. La exergía química de los productos de la pirólisis aumentan con las temperaturas de carbonización, siendo ligeramente superior en el caso de la madera de Marabú. La mayor destrucción de la exergía se da entre los 210 y los 400 grados Celsius, donde ocurre el rompimiento de la celulosa y por ende el desprendimiento de líquidos y gases que se llevan consigo parte del contenido energético de la biomasa, y también que las diferencias entre la exergía química de la biomasa y los valores de QS dependen del rango de temperaturas de la pirólisis y son más significativos después de los 400 grados Celsius. Teniendo en cuenta que este artículo se realizó en Cuba y que nosotros estamos en el valle, pues aquí en el Valle del Cauca hay una gran cantidad de caña de azúcar y sin embargo, pues muchos de los residuos del bagazo de caña pues son utilizados en la industria del papel. Sin embargo, también podría ser interesante analizar la utilidad del bagazo de caña en este contexto en el Valle del Cauca debido a su amplia disponibilidad. Finalmente, aquí presentamos la bibliografía utilizada para el desarrollo de esta presentación para quien pueda ser de interés. Gracias.